de 9:30 a 13 horas. Rincón Ganadero, tradición e innovación para tu campo. Montero, ay, a que le gusta que le enciendan con... Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. ¿Cómo están todos? 12:34, así comienza Contingencia este domingo, Día de los Enamorados, 14 de febrero, San Valentín. Es una mezcla de, podríamos decirlo, casi una sátira el día de San Valentín. Sí, solamente los invito a que conozcan la verdadera historia detrás de este día, este onomástico de San Valentín, y se van a dar cuenta que es más trágico que amor. Lo que no quiere decir, por supuesto, que si ustedes están casados van a vivir una tragedia, o si están planificando casarse, como un par de personas que conozco por ahí, va a ser una tragedia. Pueden vivir del amor sin ningún problema. Pero hay algunos que, por circunstancias de la vida, creemos un poquito menos en el amor. Pero bueno, aún así somos felices. Sean bienvenidos. Domingo 14. Está heladita la jornada, 10 grados de temperatura. Bastante noticioso, bastante movida esta mañana. Hace pocos instantes desde Argentina se confirmó el lamentable fallecimiento del expresidente Carlos Saúl Menem a los 90 años. Estaba bastante grave y ya la información fue ratificada por agencias internacionales que cifraron la lamentable muerte del expresidente argentino Carlos Saúl Menem, que estuvo ligado bastantes años y por muy buenas relaciones con nuestro país, pero ya lamentablemente partió de este mundo. Como les indicaba, 10 grados de temperatura, hay un poco de viento, 30 kilómetros al noroeste, se pronostican chubascos. Según meteorología, en algún minuto de la tarde va a abrir se va a abrir las nubecitas, va a salir un poquito de sol, así que esperemos que así sea. También en referencia a salud, hace pocos momentos Epivigila liberó los datos correspondientes al nivel de contagio nacional. Magallanes hoy día demuestra 58 nuevos contagios, con esto llega a 21.039 personas ya contagiadas desde el inicio de la pandemia, 422 casos activos y 295 fallecidos. La positividad del día, positivamente, aunque valga la redundancia, bajó a un 9%, esto es porque se realizaron 690 exámenes PCR, a un 8% del día y la acumulada en un 11%. Eso sí hay que poner ojo porque el servicio hospitalario está casi al límite nuevamente. Se notifican 14 personas internadas en la unidad de pacientes críticos, por lo cual debería estar disponible tan solo una cama, así que a cuidarse, muchachos, y a mantener la distancia, el lavado de manos y el uso de mascarillas. Ahora sí, entramos en el programa. Ustedes ya saben, el próximo 11 de abril nuestro país va a vivir una de las elecciones más importantes, más trascendentales desde el retorno a la democracia, porque se van a elegir los constituyentes. Este grupo de personas que van a ser quienes estén destinados a escribir probablemente una nueva Carta Magna, los lineamientos que van a definir a nuestro país probablemente por los próximos 30 años. Que es lo que casi siempre se estipula para hacer las modificaciones de las cartas magnas o de las constituciones. Y es por eso que nosotros comenzamos en la jornada de hoy a a presentar, por supuesto, las propuestas que tengan los distintos candidatos a constituyentes. Y es por esto que hoy día vamos a hacer el programa exclusivamente con candidatos a constituyentes. Vamos a pasar a saludar de inmediato a los invitados del día de hoy. Partimos por las damas. Javiera Morales, candidata a constituyente por Convergencia Social. Ahí ustedes la ven. Javiera, bienvenida al programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la gente de la casa. Agradecida de estar acá. Y también felicitarlos porque, bueno, en el más que Día del Enamorado, yo diría que este es como el Día del Amor, y los felicito por tener en este panel a una mujer, porque si no,
en el Día del Amor habrían habido puros hombres en el panel. Así que agradecida, pero a la vez una felicitación. No, acá siempre hemos tratado de tener que todos los que quieran ser parte de nuestro programa siempre van a ser bienvenidos. Algunos probablemente por un tema de ideologización política no desean, pero las puertas de Pingüino Multimedia siempre van a estar abiertas, sobre todo para debatir, y más aún en estos tiempos cuando se necesitan tener voces nuevas, voces renovadas, rostros frescos en la política, que es el caso de ustedes tres, a quienes tenemos invitado el día de hoy. Continúo con los saludos, pasamos a saludar a Rodolfo Arecheta, candidato constituyente también, pero por el partido de Evópoli. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Marcelo. O sea, yo soy candidato independiente. Independiente, perdón. Con cupo cedido por Evópoli. Así que ahí la aclaración. Muy contento de poder estar acá. También te agradezco el espacio que nos da a nosotros para poder compartir ideas, para poder discutir, para que la gente nos conozca, analice las propuestas. Así que acá muy feliz de estar en el programa. Les envío un saludo también a la gente que nos escucha. Y me sumo a las palabras de la Javiera en el sentido de que a ver si comprometemos la paridad para la próxima para la próxima sesión de contingencia. Me sumo a eso. Sí, es la idea de poder tener mayor cantidad de voces. Tratamos de abarcar lo que más pudimos. Lamentablemente no todos, como les indicaba, quisieron participar. Ustedes tres aceptaron este desafío de presentarles, por supuesto, a la gente, al público, las propuestas que tienen cada uno y por qué la gente debería votar por ustedes, por ejemplo. Como es el caso también de Manuel Gallardo, candidato a constituyente. No sé todavía, Manuel, si por el hecho de ser candidato eres aún presidente de las Juventudes de la Democracia Cristiana, pero te damos la cordial bienvenida y tú nos puedes corroborar y antes de meter las patas, por supuesto. Y muchas gracias por la invitación. Primero saludarlo a todas y a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Un abrazo grande a Javier y a Rodolfo. El mundo es tan chico que yo no sabía que Javiera era hija de la señora Virginia, que nos conocemos del mundo de la universidad. Eso es lo bonito de nuestra región, que nos conocemos entre todos y hay redes. Y nada, yo creo que es súper importante estar en este programa con Rodolfo y con Javiera, porque somos gente nueva, gente joven, de distintos sectores políticos, pero rostros que oxigenan la esfera pública, y eso a mí me parece fundamental, que los distintos sectores políticos o movimientos sociales estén impulsando que gente distinta compita. Y sí, todavía soy presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, me quedan un par de meses, ya tuvimos la elección de la nueva directiva, donde tenemos a la primera mujer presidenta en la historia de la juventud, así que es una gran noticia para nosotros y para el país. Bueno, estamos en una época de transición, ¿no es cierto? Hasta marzo me quedo en el cargo. Y bueno, y un feliz San Valentín a todos quienes están en sus casas. Concuerdo con lo que decía Javiera, es más bien el Día del Amor. La verdad que la historia de San Valentín es media trágica, porque un 14 de febrero en verdad le cortan la cabeza, pero tiene una historia bonita de ese médico y sacerdote romano. Sí, le dieron un giro bastante más sentimental, más del amor a la historia de San Valentín. Muchachos, Manuel le dijo en su intervención inicial que la política necesitaba de alguna manera refrescar los rostros, gente joven. Y esto proviene directamente desde el movimiento social que se vivió durante el año 2019, donde la gente ya se aburrió de los mismos rostros, de los mismos políticos de siempre y exigían un cambio. No vamos a entrar en detalle respecto al tema si la violencia o no. Quiero que lo analicemos en base a cuánto influyó finalmente aquel movimiento en que la política, las cúpulas políticas, los partidos políticos se dieran cuenta de que era hora de recibir a gente nueva, gente fresca, con ideas nuevas que probablemente muchas veces no calzaban con las estructuras que uno conocía, por ejemplo, de una convergencia social, de una democracia cristiana, de un Evópoli o de los distintos conglomerados políticos que existen en nuestro país. Y aquí quiero saber la impresión de los tres. Javier, aparto contigo. ¿Cuánto crees tú que influyó finalmente en la actual política el hecho del movimiento social del año 2019 a que de alguna manera se debiera por obligación renovar y generar este cambio finalmente de rostros y muchas veces también de algunos pensamientos que tenía la política antigua? Sí, en eso yo diría que más que influir es
la causa principal, o sea, no estaríamos acá sentados si no hubiese habido un movimiento ciudadano en que la gente se haya expresado, nos hayamos expresado tanto en las calles como en otros medios, solicitando y exigiendo sobre todo mayor dignidad, mayor democracia y en mayor democracia ser escuchados. El proceso constituyente jamás se habría abierto, jamás tendríamos la posibilidad de hoy día elegir candidatos democráticamente, en que la mitad fuésemos mujeres, con escaños reservados para los pueblos originarios y poder conversar y llegar a un nuevo pacto social, una nueva casa común. Eso jamás habría ocurrido sin el movimiento social. Y creo que en eso no solo escuchó la clase política, como tú bien dices, sino que todos quienes toman decisiones finalmente. Acá hay un esfuerzo por los partidos políticos, como tú bien dices, que en mi caso yo no milito en partido político, soy independiente y fui invitada, y esa invitación se debe a lo mismo, se debe a que entendieron que en este proceso se requería un perfil ciudadano, porque la demanda es llevar, ¿no es cierto?, finalmente los temas de la gente a la Constitución, a este nuevo pacto social. Acá estamos hablando de democracia, dignidad, de derechos sociales garantizados, temas que se han levantado por la ciudadanía en los últimos años. Entonces, sin el movimiento social, sin las manifestaciones, no habríamos llegado nunca hasta esta instancia. Y eso creo que hay que reconocerlo, y sobre todo quienes creemos en una democracia donde el derecho a poder manifestarse de forma pacífica forma parte central de nuestra configuración. Así que yo creo que en eso, más que influenciar, hay que ser bastante honesto, y acá no es influencia, sino que es lo que lo causó. Y detrás de eso hay una demanda muy transversal, porque existan perfiles ciudadanos, y no solo de los representantes, sino que también perfiles ciudadanos para que quienes lleguen a la convención abran esta convención a la gente. Acá no se trata de elegir a 155 personas para que se sienten, ¿no es cierto?, allá a conversar sin escuchar a la ciudadanía, sin escuchar y llevar las demandas de la gente hacia allá y de vuelta, ¿no es cierto? Esta forma de entender de que vamos a ir a escribir un papel es muy técnica. La verdad, lo que acá está ocurriendo es que estamos llevando las demandas de cambio hacia un nuevo pacto social, donde queremos poner la democracia y la dignidad en el centro. Y para eso es esencial que los convencionales sean solo una muestra de un debate profundo que se tiene que producir en los territorios y que se está produciendo. Y por eso el perfil ciudadano yo creo que es lo que más común se ve ahora entre los convencionales. Manuel ahí decía, claro, conocí a mi madre probablemente porque yo no soy conocida, y en eso probablemente los que no tenemos una carrera política anterior corremos bastante más atrás, ¿no es cierto?, en esta carrera por llegar a la convención. Pero es lo que Chile requiere, es lo que la gente quiere y lo que queremos todos finalmente. Porque este pacto social no puede tratarse de un pacto de 155 personas elegidas, sino que tiene que ser un pacto de todo el pueblo, que finalmente es donde reside, ¿no es cierto?, la soberanía, el poder de decidir, que de alguna forma se siente representado y es escuchado a través de estos 150 personas las que finalmente, como bien decía Javiera, van a ser quienes componen esta mesa constitucional, quienes van a estar a cargo de realizar este proceso. Rodolfo, también quería conocer tu apreciación en respecto a la pregunta inicial. ¿Cuánto influyó el movimiento social o si en algún minuto se avisoraba que a lo mejor a través a lo mejor de un acuerdo político se podría haber llegado también a pensar en este punto, en escribir una nueva constitución? Sí, bueno, yo sin duda creo que influyó el tema de los movimientos sociales y de las demandas que se levantaron y de la gente que salió a manifestarse y de la gente que también votó a prueba, como yo, de cambios. Si la demanda es de cambios, eso me parece que nadie lo puede dudar, y yo creo que la gran parte de la ciudadanía es lo que está exigiendo, y de ahí, bueno, la institucionalidad política a través de los partidos, muchos se abrieron a dar espacio a caras como nosotros, que no somos militantes, pero que sí queremos cambios. Yo, por ejemplo,
nosotros con mi equipo estamos planteando un proyecto político, porque acá no es solo nuevas caras, sino que también nuevos proyectos políticos. Nosotros venimos de un sector en el cual se asocia a veces mucho a la mantención del statu quo, y nosotros no estamos por la mantención del statu quo, estamos por los cambios, pero hechos de manera responsable y sustentado en evidencia. Entonces, y aquí es un proyecto liberal. Nosotros creemos en la dignidad de las personas, creemos que cada persona tiene derecho a desarrollar su propio plan de vida, y eso tiene un discurso social muy fuerte también, porque hay ciertas cuestiones que tienen que suceder para que cada uno de nosotros pueda tener esa posibilidad. O sea, cuando uno habla de las redes de prostitución, por ejemplo, y disculpe que por la hora que me ponga a hablar de esto, pero en la realidad del Sename, redes de prostitución, ¿qué posibilidad tienen esos niños, digamos, de poder elegir su proyecto de vida? Probablemente ninguna. Entonces nosotros acá no somos solo caras nuevas, por lo menos en nuestro caso, sino que venimos con ideas nuevas, venimos a proponer. Tenemos muchas ideas vinculadas a lo que hay que hacer, tanto en la Constitución como en lo que complementa la Constitución, porque hay cosas que la Constitución puede hacer y otras que quedan después para el desarrollo legislativo. Nosotros venimos a proponer, y bueno, acá se abrió una posibilidad que tenemos que aprovechar, que tiene riesgos también, si uno mira los procesos históricos de otros países, y acá tenemos una gran oportunidad de salir adelante, y si lo logramos hacer con participación y legitimidad, podemos salir muy fortalecidos. Pero también, y ahí si bien yo voté a prueba, hay gente que votó rechazo, que ve en el proceso más riesgos que beneficios. Y bueno, uno acá, la Javiera recién hablaba del tema de la violencia, por ejemplo. Si la violencia se toma el proceso, la cuestión se va a complicar, digamos. Entonces, y ha sucedido, digamos, el proceso constituyente en Bolivia, por ejemplo, tuvieron que cambiar la sede y meterlo como casi que en un recinto militar, porque afuera la gente se está muriendo, digamos. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables también con cuidar este proceso. Somos caras nuevas, también algunos, como en el caso nuestro con mi equipo, venimos con propuestas nuevas, que por lo demás están subidas en la página, para los que no las han visto, así que los invito desde ya a visitarlas. Y bueno, y también llamar a participar, porque esto no vamos a hacer 155 personas, sino que necesitamos que la comunidad participe, y es deber nuestro también conversar con los vecinos, que nosotros lo hemos estado haciendo. Estuvimos en Porvenir el viernes, donde las necesidades aquejan mucho. El tema del centralismo allá es una cuestión terrible. Entonces tenemos que involucrarnos, empaparnos de esto, que no es solo teoría, para poder llevarlo a la Constitución. Digamos, yo creo que es un proceso importante, que si nos tomamos en serio podemos salir adelante, pero tengamos cuidado porque también tiene riesgo. Tiene riesgos sin lugar a dudas, y uno de los riesgos, Manuel, no sé si concuerdas conmigo, es la desconfianza de la ciudadanía. La ciudadanía en octubre del 2019 gritaba cambios, solicitaba cambios. El mismo octubre del año pasado, a través del plebiscito, exigió el cambio ya de manera legal, sustantiva, y con todos los derechos establecidos que se tienen para poder ejecutarlos. Y ahora viene la otra parte, la parte de convencer a la ciudadanía de que ustedes pueden, por ejemplo, en el caso de ustedes tres, si es que llegan a ser electos, que en ustedes también va a pesar una carga impresionante de poder transmitir esos malestares que la ciudadanía el 2019 y a lo largo de todo este tiempo, incluida durante la pandemia, ha hecho presente cada vez que sea posible. Ahí sí, estaba silenciado. Mira, 3 ideas fundamentales en torno a eso, Marcelo. Lo primero es que yo concuerdo con él de que esto no hubiese sido posible sin la movilización ciudadana. Aquí no es que la movilización ciudadana del estallido social es una casualidad dentro del... No, es la principal gestora, probablemente, yo desde mi punto de vista sí, de que se haya llegado a un acuerdo el 15 de noviembre del 2019 con el objeto de enarbolar un proceso constitucional. Eso como titular. O sea, es decir, se demuestra también que la movilización ciudadana justamente provoca grandes cambios, y que eso genera una alta expectativa en el proceso constituyente, que, como bien tú dices, nosotros tenemos que responder. Segundo, yo creo personalmente, y quienes estamos impulsando esta candidatura, que la democracia representativa
¿Qué significa que la democracia representativa se haya quedado? Que hay desconfianza en los partidos, en las instituciones, en las iglesias, en los medios de comunicación, en el empresariado, en los grupos económicos. En general hay un ambiente de desconfianza muy profundo. ¿Y eso por qué se ha dado básicamente? ¿Y por qué hay tanta desconfianza en la política? Bueno, porque a algunas personas y de todos los sectores políticos se les ocurrió primero mezclar los conflictos de interés con la actividad pública, la corrupción con la política, la falta de ética con la acción pública. Y eso, evidentemente, desde mi punto de vista, es imperdonable. Por eso yo saludo y celebro que en general las colectividades políticas no solamente estén enarbolando nuevos mensajes, haciéndose la autocrítica necesaria, sino que también, y tú lo debes saber como hombre de las comunicaciones, al momento de que la gente percibe un mensaje tiende a juzgar el emisor, y qué bueno que los emisores estén siendo distintos. Y tercero, yo creo que el proceso tiene que ser profundamente participativo. Y esto lo anclo con algunas de las propuestas que nosotros hemos levantado, que es de incluir, no solamente en el proceso, sino que en este nuevo pacto social que va a regir las relaciones que vamos a tener entre chilenas y chilenos, aspectos de democracias deliberativas y participativas. ¿Qué implica esto? ¿Por qué la ciudadanía no puede tener iniciativas populares que se discutan en los consejos municipales? ¿Por qué la ciudadanía no puede generar iniciativas populares que se discutan obligadamente en el Parlamento? ¿Y por qué la ciudadanía no puede, por la vía de los plebiscitos, de los referéndum revocatorios, sacar a aquellas autoridades que no están haciendo bien su trabajo? Muchas veces la política se ha convertido, o la actividad de representar, en un cheque en blanco, en donde la gente siente que elige autoridades y que esto durante 4 años o hacen lo que quieren, o algunos ni siquiera asisten a su trabajo y no tienen ninguna consecuencia y después pueden volver a presentarse. ¿Por qué no tener un examen, una evaluación a mitad de periodo en donde la gente diga, ¿sabes qué? En el caso de las autoridades que no están haciendo bien su trabajo, como le pasa a la mayoría de las y los chilenos en sus puestos de trabajo, bueno, tener la posibilidad de evaluarla. Y en eso lo ligo con el proceso constituyente, porque creo que tenemos que hacer el esfuerzo, los 172 de la convención, porque vamos a tener 17 personas de los pueblos originarios con escaños reservados garantizados, de hacer este proceso muy participativo, es decir, que todas y todos de alguna manera seamos constituyentes, estar toda la semana en los barrios, en las juntas de vecinos, en los programas de televisión, de radio, ojalá con micrófono abierto, contándole a la gente qué se discutió en la convención y qué viene para la semana siguiente, transparentar las votaciones, transparentar las discusiones, transparentar las posturas. Por lo menos ese es mi compromiso como candidato a la constituyente, de que efectivamente la gente tenga certidumbre sobre el proceso, pero también una ciudadanía empoderada. Yo no le tengo miedo al control social respecto al proceso constituyente, ni siquiera le tengo miedo a los 2/3, más bien aspiro a que los miembros de la convención aplique el sentido común y entendamos que el 80% que habló el 25 de octubre quiere un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social, con nuevas formas de trato entre nosotros, con derechos sociales garantizados, con mayor regionalización del país, y eso me parece que son las ideas que nosotros vamos a impulsar y esperemos que primen en la Convención Constitucional. En ese sentido, Manuel dio en el clavo en un tema que yo creo que al 90% de la ciudadanía, que no es parte en este caso del listado de los que van a ser posibles electos o que no están dentro de los candidatos, nos queda la duda cómo se van a ir transmitiendo los acuerdos que se puedan obtener. Por ejemplo, uno dice, yo quiero, en mi caso, por ejemplo, para mí toda constitución debe partir de la base de una educación de calidad. Y de ahí empezar a construir lo que es la casa, porque para mí la educación es principal. Con una buena base de educación, la gente va a poder tener un buen pasar, una buena economía, y de ahí se construye todo. Por ejemplo, pero a lo mejor a mi vecino, a él le gustaría tener más una base una base social, una base, por ejemplo, un sistema unificado de seguro social. ¿Cómo creen ustedes que se va a ir finalmente llevando las ideas, llevando los acuerdos para que la ciudadanía se vaya enterando y no llegue, por ejemplo, en 12 meses más, pensando, vuelvo a hacer esta ficción, que ustedes son parte de la constituyente,
en 12 meses más, cuando se tenga que votar si se aprueba o no se aprueba la nueva Constitución y la gente diga, oye, pero ¿qué es esto? ¿Quién se siente y me lo explica? Javiera, en ese caso, de tú llegar a ser electa acá en Magallanes como una representante constituyente, ¿cómo trabajarías el llegar a la gente? Por ejemplo, Manuel decía, aprovechar los medios de comunicación y transmitirle cada uno de los acuerdos a los que lleguemos, o hacer cabildo, o hacer informativos. ¿Cómo sería el trabajo de informar a la gente de lo que se estaría llegando a construir desde el día 1? Sí, Marcelo, efectivamente yo creo que acá quiero retomar un poco lo que hablábamos antes también, porque está muy ligado con el tema de la desconfianza. En mi caso también, como esta semana partimos con la campaña ya oficial, fue posible empezar a llevar a la calle, ¿no es cierto? Antes estábamos más limitados, a volver a retomar este tema de la nueva Constitución, que quedó de alguna manera medio en suspenso con la llegada de la pandemia. Y efectivamente también noto esa desconfianza, pero creo que esa desconfianza puede de alguna forma ser entre todos superada con honestidad. Los candidatos tenemos que ser honestos en señalarle a la gente y recoger también qué son materias constitucionales, qué son materias de, por ejemplo, materias del Consejo Municipal o del tema de los gobernador o gobernadoras regionales, y en eso ser bien transparente. Y eso no solo en la campaña, sino eso es lo que se tiene que traducir durante el proceso. Todos estos mecanismos de participación de los que hablaba Manuel no solo tienen que estar en la Constitución pensando en nuestra política del mañana, sino que así tenemos que hacer, ¿no es cierto? Así tenemos que escribir la nueva Constitución. Y para eso, efectivamente, no basta solo con ir a los medios de comunicación. Acá, por lo menos en mi caso, yo también tengo uno de mis ejes principales, la educación. Yo soy profesora de Derecho de la Universidad de Magallanes, pero en mi caso, por ejemplo, considero que la participación tiene que ser asegurada, por ejemplo, con los municipios. No basta solo ir a los medios de comunicación y contarle en este año a la gente qué es lo que está ocurriendo ahí, sino que asegurar espacios de participación durante el proceso. Yo he estado conversando con algunos candidatos a alcaldes, pero llegar a conversar con todos para, por ejemplo, asegurar que durante este año existan foros comunales en los municipios donde sea posible recoger. Porque acá no solo se trata de que uno va a llevar propuestas, como si esto no lo hubiésemos discutido hace ya bastantes años. Si acá hay un diagnóstico, ¿no es cierto?, bastante generalizado de cuáles son los mayores problemas de nuestro país. Y en eso, por ejemplo, los derechos sociales como la educación, la salud y las pensiones forman parte esencial. Entonces, acá no vamos a partir de cero desde propuestas, sino que hay que recoger, uno como convencional, tiene que recoger, ya uno más o menos tiene el diagnóstico, ¿no es cierto?, compartido, por algo estuvimos en las calles demandando mayor derechos sociales, mayor dignidad, ese diagnóstico, llevarlo, y una vez que se empieza ya a conversar, bueno, volver hacia los foros, volver a los cabildos, generar esa transparencia durante todo el proceso para que esto se trate efectivamente de un acuerdo, de un nuevo pacto social de toda la ciudadanía, de toda la gente. Eso efectivamente es un desafío enorme por toda esta desconfianza que existe, que obviamente está justificada, como señalaban antes. Acá efectivamente hay una desconfianza porque son años y años y años en que existe un diagnóstico generalizado sobre lo que quiere el país, y la verdad es que lo que se ve es que quienes han ejercido cargos públicos han llevado intereses privados muchas veces a estos, y eso es lo que no puede ocurrir en la convención. Entonces acá tiene que haber mucha transparencia para eliminar cualquier riesgo, y transparencia, digo, no solo de los debates, sino transparencia sobre quiénes financian, sobre quiénes son, con quién los convencionales se juntan a conversar. Eso es esencial para que durante ese año, ¿no es cierto?, exista se trate en realidad, ¿no es cierto?, de representantes de la ciudadanía, lo que estén ahí, pero también generar esos espacios. Para eso lo que puede hacer, por ejemplo, los municipios generando estos foros o cabildos son esenciales, y sin duda, obviamente, los medios de comunicaciones harán su labor también ahí para que, por ejemplo, es algo que estamos impulsando también, sean todas las sesiones televisadas, que haya una radio
hoy día tenemos las redes sociales que permitan a la gente solamente con un clic poder ver cuál es la conversación que está ocurriendo ahí, no solo para verla, sino para hacerse parte, para que el día de mañana cuando vaya a su municipio, ¿no es cierto?, al foro, o escuche quién va al foro, pueda decir, bueno, pero si hace 3 días lo estaban conversando ahí, que se trata de una conversación generalizada. Rodolfo, en ese sentido, ¿cómo se podría establecer finalmente una diferencia de lo que es la Constitución de 1980 versus esta nueva Constitución? Porque mucha gente, al ver en los listados de los candidatos a nivel nacional, no tan solo encerrándonos acá en la región, ve a muchos políticos que precisamente eran a quienes querían sacar metidos en listas, buscando representar a la ciudadanía, que es la misma ciudadanía que está descontenta hace muchos años atrás, no tan solo en los últimos 3, 4 años, y que ya empiezan a decir, oye, esto va a ser exactamente lo mismo que la Constitución del 80, pero la diferencia es que va a estar escrita por los partidos políticos, y nuevamente nosotros, el pueblo, la ciudadanía, el que se levanta a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a su trabajo, el que gana 340 lucas mensuales y tiene que hacer magia para llegar a fin de mes, no va a tener pito que tocar. ¿Cómo se puede convencer a esa gente de que este proceso sí los va a incluir a ellos? Bueno, primero, nosotros tenemos el deber como candidatos de estar en las calles dándonos a conocer y participando, no sé si lo decía en un principio Manuel o la Javiera, participando con de repente gente que tiene más trayectoria política y que es de la política que nosotros queremos cambiar. O sea, yo incluso en mi lista y en contra del Frente Amplio, de la exconcertación, estamos todos tratando de cambiar esto, pero vinimos a disputar un espacio político y para eso tenemos que mostrarnos y también al mismo tiempo la gente tiene que tratar de confiar en estos nuevos rostros. Eso a mí me parece muy importante y nosotros, o por lo menos con mi equipo, estamos haciendo una pega muy intensa en ir a los territorios, darnos a conocer las ideas, digamos, porque hay algunos candidatos que piensan que, no sé, llenando la prensa de publicidad van a ganar los votos. Nosotros no tenemos esa convicción. Nosotros queremos conversar, queremos escuchar, queremos debatir y queremos proponer. Entonces eso es un principio y yo creo que, bueno, el resultado de las votaciones dirá si van a salir los políticos de siempre o gente más joven que viene con las ideas más frescas y que tiene una visión distinta de la gente que hizo la Constitución del 80. En mi caso en particular, que pienso que la Constitución del 80 cumplió un ciclo. La Constitución del 80 es una Constitución de Guerra Fría, por decirlo de alguna manera, que tenía muchas amarras y no deberíamos sorprendernos que haya caído porque es una Constitución muy rígida que no permitió cambio. Entonces, tampoco esto es tan raro a nivel internacional. Las constituciones tienen un promedio de vida de 20 años, si es que y hay excepciones, obviamente la Constitución de Estados Unidos, que lleva rigiendo mucho tiempo, pero un caso más bien excepcional. Entonces, tomarnos en serio en este proceso y nosotros tenemos que salir, tenemos el deber de salir con nuestras propuestas y también la ciudadanía que nos está escuchando tiene el deber de exigirle a su candidato. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos subidas nuestras propuestas, nos pueden ver y las pueden revisar, nos pueden comentar porque nosotros no las sabemos todas. Cuando digo nosotros hablo de mi equipo. Entonces estamos muy abiertos a escuchar y también exigirle, o sea, que nos exijan y ojalá que todos los candidatos puedan hacer lo mismo, subir sus propuestas para que podamos debatir con las propuestas en la mano, porque esto no puede ser puro venir a hablar, digamos. Y por otro lado, un poco haciéndome cargo de la pregunta que le hacías a la Javiera, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los candidatos es hablar con honestidad. O sea, hay cosas que la Constitución puede hacer o hay otras que la Constitución no puede hacer. Y acá quiero ser súper claro con el tema de los derechos sociales. Sí, obviamente ya los derechos sociales están más o menos establecidos en la Constitución, habría que fortalecerlos. ¿Quién no querría que un objetivo, la hoja de ruta del Estado tuviese que ver con mejorar la vivienda, que es un temazo, que nadie sin vivienda digna puede, digamos, tener o aspirar siquiera a educación o a desarrollar su propio proyecto de vida, la salud, el tema también del trabajo, etcétera, son temazos, digamos. Pero tampoco hay que partir de como que si no hubiese nada y no hubiesen compromisos del Estado, digamos. Se van a construir en Magallanes 1.200 viviendas del 2021, el plan Auge incorpora patologías
cada año se van incorporando patologías y así hay cuestiones que se han ido haciendo. Entonces, ¿por qué no consagrar esto de manera más clara en la Constitución? Por supuesto, pero no decirle a la gente que esto casi que no se ha hecho y que va a haber un cambio radical. A mí, y esto es una opinión personal, yo creo que hay que ser súper responsables los candidatos en esto al llevar estas propuestas, porque muchas veces uno ve que el caballito de batalla de algunos candidatos es el tema de los derechos sociales, pero después, bueno, hay que ver cómo se implementa eso, y ahí no es tan fácil, pues, porque al final uno puede llegar y decir como, no, sí, salud, educación, pensiones, que es el refrito del ofertón de los políticos tradicionales que te tocan la puerta, prometen, y después, bueno, uno verá cómo se cumplen las promesas. Y acá, bueno, si es que queremos tomarnos los derechos sociales en serio, que es lo que creemos nosotros, tenemos que hablar de cómo vamos a financiar esos derechos sociales. Y eso es un temazo, y la gente o los candidatos que están ahí levantando estas banderas, que nosotros también la tenemos dentro del programa, tenemos que preocuparnos de cómo los vamos a financiar, porque obviamente FONASA con el doble de plata podría funcionar el doble de bien, digamos, eso es una cuestión intuitiva que es muy fácil de ver, y porque es de sentido común. Y bueno, y en estas discusiones, cuando uno se pone acá con gente que más o menos ha estudiado el tema de la Constitución, después alguien dice, pero es que yo nunca he dicho eso, no decimos que los derechos sociales van a solucionar todos los problemas de un día para otro, pero cuando andan con los vecinos con el panfleto, igual van, no, salud, educación, pensión y todo, y el ofertón ya el paquete viene completo, digamos, parece Navidad la cuestión. Entonces yo ahí llamo a los candidatos a ser responsables con los vecinos, con sus programas, y a tomarse esto en serio, porque acá, para financiar esto, no es llegar y poner los derechos sociales en la Constitución y subir los impuestos, sino no habrían países, todos los países serían desarrollados. Entonces acá yo creo que hay que hacer un punto de tomar los derechos sociales, perfeccionarlos, ponerlos en la Constitución, pero lo más importante, para que esto no se transforme en un ofertón, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer para financiarlo. Pues eso es un tema súper importante, y no puede llegar a hacer esto de como... no, derechos sociales, impuestos, listo, check, no habrían países con problemas, no habría pobreza, digamos. Entonces, ese es un tema importante en cuanto a la honestidad que tenemos que tener todos los candidatos. Manuel, en ese sentido, Rodolfo dio en el clavo en un punto donde dijo que la Constitución tiene una base, que son los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito a lo largo de su historia. Desde ahí se comienza a escribir un nuevo delineamiento que va a regir a lo mejor por 30 años más. Pero en base a esos lineamientos nuevos, ¿cuál crees tú que debería ser el foco que debería tener esta Constitución y que marque una diferencia de la cual ya existe, por ejemplo? Sí, yo tengo algunas diferencias con algunas cosas que planteó Rodolfo respecto a un poco analizar esta discusión del ofertón, de la salud, la educación, la pensión. Lo cierto es que hoy día en salud, la Constitución, ¿qué te ofrece? Elegir en el modelo que tú quieres cotizar, FONASA o ISAPRE. La pregunta es quiénes realmente pueden elegir, si el 83% de las personas se encuentra en FONASA y el 17% en ISAPRE. Si todos los que cotizan en ISAPRE cotizaran en FONASA y tuviéramos un seguro único de salud, evidentemente serían muchas más altas las cotizaciones en el modelo público. Eso también es una vía de financiamiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de salarios dignos o de relación entre el patrón y el empleado, y por qué esta Constitución en verdad sí amarra y sí se han tratado de generar cambios sociales y políticos que no han visto la luz justamente por cuestiones, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional. Cuando se legisló la titularidad sindical y se dijo que había que tener gremios empoderados para mejor relación con el patrón, ¿qué se nos dijo? Inconstitucional. Cuando se quería tener un CERNAC que se pudiese querellar con aquellas empresas que estafaban consumidores, ¿qué se nos dijo? Inconstitucional. Cuando se quiso eliminar en el último gobierno de la presidenta Bachelet justamente el tema del lucro en la educación, una cuestión que yo fui presidente de la Federación de Estudiantes en 2011, vengo del movimiento social también, y enarbolábamos banderas en torno a la educación. ¿Qué se nos dijo? Inconstitucional. Entonces, ojo, aquí vamos a reescribir un modelo económico, político de desarrollo, y eso implica volver a modificar, si es que tiene que ser así, o sentar los lineamientos para modificar la matriz tributaria, pero me parece que también vamos a discutir el modelo de Estado. Y en eso yo quiero acabar con el Estado subsidiario, con el Estado que existe actualmente. Quiero pasar a un Estado social, solidario, ecológico y garante de derechos sociales, y me parece que esa va a ser una de las grandes discusiones, que ojo, que no solamente tiene que ver
porque yo creo que la ciudadanía también entendió, y voy a poner un ejemplo, el retiro del 10% de la AFP, que sabíamos que no era una buena solución, pero que se hacía porque el ministro de Hacienda del actual gobierno llegaba tarde, mal y nunca a la mayoría de las familias del país, pero se entendía que era una medida de última hora y primó el sentido común y se nos dijo que se iba a caer el país al otro día. Resulta que el país no se cayó. Muchas veces, y hay que entender que la economía, que la política no está al servicio de la economía, sino que tanto la economía y la política tienen que estar al servicio del bien común, y evidentemente en eso hay que encontrar los equilibrios, pero sí hay una posibilidad. Con la salud económica que ha tenido el país en los últimos 30 años, si nos comparamos con el resto de la región, vemos que tenemos, al parecer, un crecimiento, un Producto Interno Bruto, y tenemos de alguna manera un método de funcionamiento público que nos ha dado la posibilidad de enfrentar, por ejemplo, momentos como lo de la pandemia. Yo hubiese querido un mayor protagonismo del Estado, pero con una mayor solidez institucional y financiera. Bueno, eso ahora hay que ponerlo al servicio de una Constitución que hable del bien común, que hable de los postergados, y que para mí es fundamental cuestiones como la salud, la educación, las pensiones. Cuando se dice que las pensiones son un ofertón, perdón, pero si nosotros integráramos constitucionalmente una pensión básica universal financiada con un pilar solidario en donde los más jóvenes coticemos para que los más viejos y viejas, lo digo con cariño, tengan una mejor pensión, evidentemente ahí hay un modelo de financiamiento que también se puede sacar adelante. Entonces yo creo que, ojo, aquí el eje se cambió, ya no es en la medida de lo posible, al contrario, la gente quiere cambio y me parece que vamos a tener que saber responder política y técnicamente a esa demanda ciudadana. Javi, la ciudadanía, me acuerdo, para el movimiento social, en ningún minuto, o por lo menos no en un inicio, hablaba de una nueva constitución. Sí pedía cambiar, por ejemplo, el modelo de AFP, el modelo previsional, cambiar el modelo de salud, la educación gratuita y de calidad, que eran los tres ejes que realizaron finalmente y que llevaron a cabo este movimiento social, y de a poco, paulatinamente, fue apareciendo este tema de la nueva constitución. Perfecto, llegó al acuerdo con la nueva constitución, pero sin embargo desde el 2019 hasta la fecha ya ha pasado un poco más de 1 año y 2 meses y todavía no se ven cambios en la reforma previsional, todavía no se ven avances, por ejemplo, en una reforma de educación, todavía no hay avances en una nueva ley que modernice, por ejemplo, FONASA. Y en base a eso te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que más te mueve para esta nueva constitución? ¿Por dónde partirías tú si te dijeran, Javiera Morales, tú tienes que escribir la primera línea de la Constitución? ¿Cuál sería esa primera línea y para ti cuál sería la primera normativa que debería tener la nueva Constitución política? Mira, Marcelo, yo creo que en esos, y hay algunas pocas cosas rescatables de la actual Constitución, es como parte, porque parte haciendo una referencia a la dignidad de las personas. Y creo que eso tiene que ser como tenemos que partir, y es como partió el movimiento también. Y ahí uno puede ver, y que en esto quiero... cómo las demandas de la ciudadanía no son caballitos de batalla finalmente de los políticos, sino que tienen perfecto sentido común con lo que ocurre con la discusión constitucional. Nuestro primer artículo de la Constitución hoy día habla de dignidad, y eso, y la dignidad fue la palabra que probablemente más se escuchó en la calle y que explica cómo finalmente esa demanda termina en un cambio constitucional. Y en eso quiero hacer 2 puntos adicionales. El primero es que, ¿qué haría yo? Bueno, es que acá nos vinimos caras nuevas a reemplazar a los políticos de antes con nuevas propuestas, sino que vinimos caras nuevas a cambiar la política. Porque la idea acá no es simplemente reemplazar a los políticos de antes con nuevas caras para hacer lo mismo que estaban haciendo. Y en eso, por ejemplo, el compromiso con la participación ciudadana es esencial, porque para cambiar la política, para ponerle cara ciudadana, por ejemplo, hablar de iniciativa popular de ley es un elemento esencial en ese cambio. No podemos volver a elegir representantes, no es suficiente, ¿no es cierto?, volver a elegir a representantes para sentarlos en el Congreso o en la Convención para que se hagan las cosas igual que antes, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente nos ha llevado a la necesidad de cambio. Tenemos que repartir ese poder que hoy día está muy concentrado, excesivamente concentrado en estos representantes a los que elegimos mediante el voto. Para eso, por ejemplo, contar con un mecanismo en que ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres que estamos hoy día acá en nuestras casas, podamos a través de los distintos
organizaciones sociales, organizaciones educacionales, juntarnos y proponer al país un proyecto de ley, como decían, a veces el 10% fue sentido común, claro, porque fue escuchar a lo que quiere la mayoría de la gente. Si eso lo podemos generar un mecanismo, estamos cambiando la política, desconcentrando esa decisión que hoy día está en pocas manos, la podemos llevar, por ejemplo, mediante la iniciativa popular de ley, a muchos más. Entonces, acá no se trata solo de caras nuevas para hacer lo mismo, sino que de caras nuevas para impulsar un cambio de la política que tenga cara ciudadana. Eso en el futuro y eso en la Convención Constitucional también. Por eso los mecanismos de participación son tan importantes. Por eso, finalmente, como tú decías, acá hubo una demanda por vivienda, por salud, por educación en las calles, por dignidad. Primer artículo de la Constitución, después que nos digan que la gente no sabe de Constitución, ¿no es cierto? Si lo primero que se decía, queremos más dignidad, y es como parte de nuestra Constitución actual. El tema es que esa palabra que está en el primer artículo de nuestra Constitución hoy día no se hace realidad, porque sabemos todos que para poder tener una vida digna se les requieren ciertos derechos, no que no son caballitos de batalla, son derechos, los derechos sociales son derechos. Y en esto hemos visto hoy día cómo una forma distinta de distribuir los recursos que generamos como país permite generar mayor dignidad. Por ejemplo, cuando hablamos de FONASA y de las ISAPRES y esta idea de generar un sistema universal, estamos pensando en algo como hoy día ocurrió con la distribución de las vacunas. Si esto no es algo tan técnico, tan que tengan que determinar los expertos, se trata de que todos contribuimos, ¿no es cierto?, a un solo objetivo común, como por ejemplo es comprar vacunas para todos y que después estas se distribuyan poniendo prioridad en que los que más necesitan hoy día. Si la vacuna se hubiese distribuido conforme al criterio que está en nuestra Constitución actual en la salud, que es poder decidir si vas al privado o al público, les aseguro que ¿qué hubiese ocurrido? Que quienes tienen más hubiesen ido a comprar la vacuna y son ellos los que menos la necesitan, porque son los que vienen menos hacinados, los que tienen mejor salud, los que tienen mejor alimentación y por tanto menos sabemos que quienes más lo necesitan, quienes tienen más enfermedades son más vulnerables también a este virus. Entonces, esto es básicamente sentido común. La idea es cambiar la forma de hacer política por incluir este sentido común para llevar estas demandas de mayor dignidad a un nuevo pacto social. Rodolfo, tú mencionabas un poco antes de tu intervención respecto a este ofertón, educación, salud y pensiones. Pero sin embargo, si uno ve y analiza, se necesita un mejor servicio de salud, por ejemplo, sin lugar a dudas, y quedó demostrado con la pandemia. Estamos al debe, si nos ponemos regionalistas 100%, nos damos cuenta que acá nadie entiende cómo se determina la cantidad de especialistas que debe tener cada región. Acá Magallanes añora un oncólogo más o 2 oncólogos más, hay solo uno. Geriatras, mejor ni hablar. Hay un montón de especialidades que hacen falta. Vivienda, por ejemplo, hay un montón de campamentos que todavía no se logran erradicar. Se ha hecho un trabajo sin lugar a dudas con las viviendas sociales y eso nadie puede negarlo. De a poco, en los distintos gobiernos que han pasado, se ha ido erradicando de poco paulatinamente los campamentos, pero aún falta. Y está también el tema de la educación, donde se necesita una educación de calidad. No sé si son partícipes o no de la gratuidad. Yo en particular soy más de la idea de que si tienes la opción de poder pagar, pagues. Si no tienes esa opción, por supuesto, otorgarte y asegurarte una educación que sea de calidad, de la misma que recibe una persona que es pagada. Y por el otro lado está el tema de las pensiones, que es como muy, muy delicado en estos minutos. Manuel esbozaba, por ejemplo, armar un sistema de pensión solidario, donde el más joven cotice más para poder ayudarle al que está más cercano a jubilar, por ejemplo. En tu sentido, en tu caso, Rodolfo, si a ti te tocara escribir la primera línea de la Constitución, ¿cuál sería tu punta de lanza en este inicio, por ejemplo? Bueno, una de las cuestiones rescatables, no sé si lo decía Manuela Javiera, es al principio de la Constitución que todos nacemos y somos iguales en dignidad y derechos. A mí me gusta esa parte. Pero respecto a la pregunta del ofertón, quiero aclarar algo. Si acá, obviamente,
acá no es ningún secreto que el sistema de pensiones no ha funcionado y hay que mejorarlo. Si eso no hay ningún secreto, y ahí tenemos que hacer varias cosas. Lo mismo el sistema de salud. Ahí voy a estar de acuerdo con Manuel en el sentido de que el sistema de salud hoy día es simbólicamente divisivo, porque es un tema es un nivel de segregación el sistema de salud brutal. Yo estoy por cambiarlo también, uno no tendría por qué cotizar, digamos, la cotización que uno hace debiese ser un fondo colectivo, y el que quiera contratar un seguro además de eso, bueno, puede hacerlo, como funciona en los países que tienen un sistema de salud fuerte, como en Reino Unido, por ejemplo, que hay un sistema de salud, pero no es que no existan los privados que lo presten, sino que el sistema de salud es bueno, y a eso tenemos que apuntar. Lo mismo en el tema de la vivienda, tenemos que ir hacia adelante, pero de forma responsable y progresiva. Si acá el tema del ofertón va en el sentido de que todo esto cuesta plata, si todo esto cuesta plata, y pareciera ser, cuando uno habla de esto, que en verdad el Estado tenía una bóveda secreta donde tenía guardado un montón de plata para satisfacer cuestiones que no ha satisfecho, y eso no tiene ningún sentido, digamos. O sea, la plata, el Estado tiene pocas formas de hacerse de plata: expropiaciones, recaudación de impuestos, imprimir plata, digamos, que ya hay gente asociada al Frente Amplio cuestionando la autonomía del Banco Central, que podemos hablar de eso más adelante. Pero el ofertón va, y esta cuestión es imposible, esto es un camino gradual en el que hay que avanzar, y nosotros le podemos copiar la Constitución a Dinamarca, y no por eso vamos a hacer Dinamarca, y más encima, acá dicho sea de paso, los países nórdicos, muchos por ejemplo no tienen contemplado el derecho a la salud como en su Constitución, pero no por eso no la prestan. Entonces el punto del ofertón es que llegar y plantarse como decir, oye, no, si acá vamos a solucionar salud, educación, pensiones, que es una cuestión en la que tenemos que avanzar y presentarlo como el principal punto del programa, va a generar una expectativa en la gente que después, en medio de una crisis económica, por ejemplo, no se van a ver avances necesariamente de forma inmediata. Entonces es muy fácil, y a mí que me gustaría más que llegar con todas esas propuestas, pero no es responsable. Y eso es lo que, y a eso es lo que yo quiero tomarme un poco de lo que dice la Javiera. No solamente vinimos caras nuevas, sino que acá tenemos que ser responsables, porque nuestros políticos no han dado el ancho, principalmente porque han sido irresponsables, y tenemos gente que con tal de ganar un voto puede decir cualquier cosa. Entonces en esto yo quiero ser súper claro: acá hay necesidades, tenemos que hacernos cargo de esas necesidades, tenemos que ir para adelante, eso requiere plata, y tenemos que ver, efectivamente, tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo, hacer más asociaciones público-privadas, que es lo que se hace en el mundo entero. Pero para eso, para hacer asociaciones público-privadas que funcionen bien, necesitamos un Estado que esté en forma y que tenga la capacidad de hacerlo, y que no esté cooptado por operadores políticos, porque se imaginan ustedes una asociación pública-privada, por ejemplo, para el hidrógeno verde, donde las decisiones de hacer inversiones millonarias, por ejemplo, en un puerto, las tomen el cuñado del senador tanto. Obvio que eso no va a salir bien. Entonces, esto no se trata como de meter plata, digamos, del Estado, que es plata de todos nosotros, no es plata que todos nosotros pagamos con nuestros impuestos. Primero porque ese dinero es escaso, y cuando uno toma dinero de algún lugar, se lo saca, o sea, cuando uno pone dinero, se lo saca a otra cosa, a otras necesidades. Entonces, ¿a qué llamo con el ofertón? Que lo más fácil ahora es pararse en la puerta a los vecinos y decir, mira, acá salud, educación y todo se va a solucionar. Y claro, después cuando los candidatos se enfrentan con gente que sabe un poco más, que ha estudiado, dicen, no, si nadie está diciendo que esto va a suceder de un día para otro. Pero claro, con la gente, digamos, con el vecino común y corriente, claro, viene el ofertón. No digo necesariamente que la gente de acá lo esté haciendo, pero yo lo he visto y me parece por lo menos inmoral, digamos, porque acá nosotros tenemos un deber de decir la verdad y de hacer propuestas de forma honesta, y propuestas posibles. Me llama la atención que Manuel cuestione esta frase de la medida de lo posible, que yo creo que está totalmente desprestigiada por malos motivos, porque, bueno, ¿qué vamos a prometer lo imposible? Eso no se puede, digamos. Entonces, obviamente tenemos que adecuarnos a las posibilidades que tenemos, redistribuir recursos, que eso se puede hacer. También podemos hablar de mayores impuestos, eso se puede hacer también, pero acá venir a decir que por poner los derechos sociales en la Constitución y por subir los impuestos vamos a hacer Dinamarca, me parece que no es serio.
las necesidades hay que atacarlas, existen en todos estos lados, salud, vivienda, pensiones, y ahí me parece que estamos todos de acuerdo en eso. Lo que yo estoy diciendo es que seamos responsables y que cuando propongamos estas cuestiones seamos sinceros y llevemos estos caballos y llevemos estas propuestas diciéndole de cara a la gente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, porque muchos de los países a los que miramos no tienen establecido en la Constitución estos derechos y los cumplen igual. Y por ejemplo, Brasil en materia de salud tiene establecido el derecho a la salud en su Constitución, y según un ranking de la OMS, el sistema de salud de Brasil está rankeado 111 versus el sistema de salud chileno que está rankeado 33. Tenemos mucho que mejorar. Estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. El sistema de salud ahora es segregador y tenemos que cambiarlo porque es una cuestión que es simbólica, es muy fuerte y es divisiva. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que eso hay que cambiarlo. Y lo mismo con pensiones. La reforma de pensiones se viene tramitando hace un montón de tiempo y las pensiones como están ahora no sirven. A la mayoría de la gente no le sirve el sistema de pensiones que tenemos ahora. Tenemos que replantearlo en base a evidencia y no a eslogan, para hacerlo en serio, porque al final, si no lo hacemos en serio, ¿quiénes terminamos perdiendo? Nosotros. Entonces, eso, el llamado a la seriedad, ese era el punto. A la seriedad, cambios, pero responsable y con seriedad. Ayer habías levantado la mano, querías intervenir algo y después Manuel también. Sí, que quiero hacer una aclaración. Yo creo que, y esto la gente lo sabe, acá nadie está diciendo que por cambiar en la Constitución, cambiar la redacción, inmediatamente en la realidad, ¿no es cierto?, va a cambiar. Y eso la gente lo sabe, porque acá hubo una campaña por mucho tiempo del rechazo señalando esto, que lo que decía la Constitución era irrelevante, que no iba a cambiar nada, y eso la gente ya lo entendió. Fuimos todo el 25 de octubre y un 80% votó apruebo. O sea, esa campaña yo creo que ya quedó en el pasado. Lo que sí creo yo, y en esto conversaba esta semana en la calle, porque me pareció una muy buena forma de entenderlo, de que lo entendamos todos, porque la misma gente lo entiende así. Acá no con cambiar la Constitución al otro día va a cambiar el sistema de salud, al otro día va a cambiar el sistema de pensiones o al otro día la educación mágicamente se va a transformar en educación de calidad. Nadie está diciendo eso. El tema es que en nuestra Constitución la lógica que está detrás no permite hacer esos cambios. Entonces, si queremos tener un sistema de pensiones más solidario, si queremos tener un sistema universal de salud, requerimos cambiar la semilla, porque en la Constitución está la semilla de cómo se conforma un sistema de pensiones, un sistema de salud, un sistema de educación. La semilla de nuestro sistema de pensiones actual en la Constitución es un sistema de capitalización individual, y por eso ese es el sistema que tenemos hoy día. La semilla en salud es este sistema dividido, y así se refleja en la realidad. Para cambiar entonces esos sistemas no requerimos solo una mejora, necesitamos reemplazar esa semilla, y eso es el cambio constitucional. Pero como toda semilla, para transformarse en árbol requiere mucho tiempo, y eso la gente lo sabe. Acá no estamos hablando que por cambiar un artículo el otro día va a cambiar la Constitución, va a cambiar la realidad, sino lo que estamos hablando es no de mejorar, sino que hacer un cambio en la lógica de estos derechos, porque estas no son necesidades, sino que son derechos. Cambiar la lógica de cómo se distribuye la plata actualmente, porque plata hay, pero está muchas veces mal distribuida. Entonces tenemos que cambiar esa distribución, pero eso va a ocurrir en un tiempo más. Si sumamos, por ejemplo, la plata entre FONASA y ISAPRE, da un monto, ¿no es cierto?, mucho mayor, pero hoy día está distribuido en 20% y un 80%. De eso es lo que estamos hablando. Obviamente que esto no se soluciona solamente con distribuir la plata que tenemos. Acá tiene que haber una reforma tributaria posterior, pero de eso no se van a encargar los constituyentes. Como bien decimos, acá vamos a poner esta semilla para cambiar la lógica, para que más adelante, como todo árbol para crecer requiere un tiempo, esto cambie. Manuel. Sí, a mí primero no me gusta hablar de necesidades, a mí me gusta hablar de derechos. Yo creo que ese es el nuevo clivaje, el nuevo paradigma en el que la sociedad se tiene que montar. Si yo tuviese que redactar un primer artículo de la Constitución, yo creo que esto no es un tema técnico, yo creo que esto es un nuevo pacto social. Por lo tanto, yo en el primer artículo me gustaría declarar el modelo de país que quiero, el modelo de comunidad que a mí me gustaría. Yo hablaría de un Estado social y ecológico de derecho, unitario, regionalizado, plurinacional, laico y democrático, en donde todos sus habitantes, todas y todos sus habitantes, sean iguales en dignidad y derechos. Para mí ese es el titular
de la nueva Constitución. Y en eso uno recoge a los pueblos originarios, cuando habla de igualdad de derechos, reconoce una deuda que existe hoy día, por ejemplo, en los temas de género. Yo espero que los temas de género crucen toda la Constitución, porque los temas de género cruzan salud. Una persona, yo acabo de cumplir 30 años, una mujer de 30 años que quiere ir a cotizar un ISAPRE, solo por ser mujer tiene que pagar probablemente el doble de lo que pago yo. Una mujer hoy día en Chile, por tener el mismo trabajo que un hombre, gana en promedio un 16% menos por hacer exactamente la misma función. Creo que tenemos una deuda con los pueblos originarios. Creo también algo similar a lo que decía la Javiera, y yo siento que ahí no hay que ningunear a la ciudadanía. Yo creo que la gente sabe de qué se trata esto. Entiende que al día después del plebiscito ratificatorio, en donde yo espero que salgamos con una mejor constitución que la que tenemos hoy día, la gente sabe que esto no se cambia de la noche a la mañana. Yo creo que la gente entendió, y tú le hacías una pregunta a inicio de esta ronda, Marcelo, donde decías, mira, la gente no pedía en la calle nueva constitución, la gente pedía cambio en salud, cambio en pensiones, cambio en temas de educación. Bueno, pero esto es como arreglar una casa, por eso se habla de la casa de todos y todas, porque eso es lo que es la Constitución, es lo que nos da el marco, es nuestro contexto, y habían un montón de problemas, y a qué conclusión llegamos, es que había un modelo político, económico de desarrollo, y social por supuesto, que ya estaba desgastado, que no respondía al Chile de los próximos 50 años, que no respondía a esta nueva realidad en donde la gente, desde mi punto de vista, sí, efectivamente se avanzaron en un montón de cosas en los últimos 30 años, y yo por eso dejo de hablar de en la medida de lo posible. Yo al contrario, siento que hemos avanzado en un montón de cuestiones, pero hay que entender también, y tenemos que asumir, que un montón de abusos y dolores se metieron debajo de la alfombra, y que vivimos en un sistema en donde muchas cosas trascendentales quedan a la especulación del mercado, que justamente son esos derechos sociales. Hoy día en pensiones cada uno se rasga con sus propias uñas. Hoy día en salud buena parte de la población se rasga con sus propias uñas. En educación, lo veíamos, quienes pueden pagar una educación de 20 lucas van al colegio de 20 lucas, quienes podían pagar una de 40 van al de 40, quienes no tienen para pagar probablemente van con colegios con peor calidad en la educación. En Chile hay que cambiar cuestiones desde el nacimiento. Te doy un ejemplo, yo tengo una hija de 1 año y medio y uno tiene que vacunar regularmente a su hijo, no sé si Rodolfo es padre, sé que la Javiera es mamá, y a uno puede acceder a las vacunas ministeriales, y a ti te ofrecen de repente cuando uno va a la vacuna a los 3 o 6 meses, ¿sabes qué? La vacuna del meningococo, que es para la meningitis, no es una vacuna que esté garantizada ministerialmente, y usted la tiene que pagar. Igual si no, no se preocupe porque la probabilidad de que le da a su hija es solo un 1%. Es decir, estamos condenando en Chile a que el 1% de los bebés más pobres les dé meningitis. Eso es un paradigma que tiene que cambiar. Con eso hablamos de garantizar derechos, de entender que independiente de que nazcas en William, en Arica o en Santiago, tengas derechos sociales garantizados porque somos todos iguales en dignidad y derechos. Somos todos parte de esta misma nación, somos todos parte de esta misma comunidad y evidentemente tenemos características distintas también dependiendo de los territorios, y para eso necesitamos regionalizar, creo yo, el país, darle mayor autonomía a las regiones, que tengan mayores poderes de decisión, con decisiones vinculantes, que haya autonomía presupuestaria. En fin, la Constitución vamos a abordar un montón de temas, no se van a solucionar los temas de un día para otro. A mí esa discusión no me preocupa porque creo que la gente lo tiene claro, la gente se ha informado, tenemos una ciudadanía, enhorabuena, mucho más empoderada, por lo tanto saben que lo que vamos a hacer en esta discusión de 9 o 12 meses, que es lo que dure la convención, va a ser justamente discutir las bases de ese nuevo modelo de sociedad que queremos. Estimados, desde el mismo estallido social 2019, la revolución de los 30, yo lo digo la revolución de los 30, no por los 30 años, sino por los 30 pesos, lo significativo que fue ese saltar torniquete de una chica del Liceo de Niñas en Santiago a lo que hemos llegado, si uno analiza lo que va del tiempo. Desde aquel día hasta la semana pasada, con el evento de lo que sucedió en Pichilemu, en Pichilemu, sí, toda la razón, se ha ido desmoronando paulatinamente la imagen de Carabineros de Chile en la sociedad. No voy a hablar en sí de la institución en general, sino por actos de ciertos funcionarios de la institución. Pero han salido muchos actores políticos a exigir una reforma
a Carabineros, reformular la institución. Hace un par de días salió una publicación que demostraba que Chile había invertido, si mal no recuerdo la cifra, a lo mejor ustedes la pueden tener un poco mal pendiente, cerca de 85 millones de dólares en defensa. Mientras estábamos en el tiempo de pandemia, veíamos que llegaban embarques con carros lanzaguas nuevos, armamento para las Fuerzas Armadas completamente nuevos, y que mientras la gente estaba solicitando, por ejemplo, estaba haciendo ollas comunes en poblaciones. ¿Dónde voy con todo esto? Y es la pregunta que quiero hacerles. En el tema de defensa, ¿qué es lo que harían ustedes para justificar finalmente el nivel de gasto que tiene actualmente Chile en ese rubro? Y la segunda pregunta, que también va de la mano, la apreciación de ustedes respecto a este tan bullado llamado a reformar Carabineros de Chile. Rodolfo, parto contigo. Sí, bueno, me parece evidente que estamos en una crisis en nuestro sistema policial. Si eso y uno, acá hay dos extremos, y de los dos tienen que ver con la crisis. O sea, uno de los extremos es que, claro, tenemos un montón de gente, por ejemplo, ataques incendiarios a inmuebles, un montón de cuestiones, y los carabineros, cuestiones que suceden habitualmente, a las que ya estamos acostumbrados, y Carabineros no logra hacer la tarea de capturar a esa gente, de alguna forma. Que eso es un delito, o sea, tirar una bomba molotov en un lugar habitado muchas veces es un delito. Y por otro lado, cuando tratan de actuar, me parece que queda en evidencia una falta de preparación, digamos. Yo creo que eso es una cuestión evidente, y me parece que acá todos vamos a estar de acuerdo con eso. Ahora, la solución a este problema, a mí me parece que no pasa como por... Hay varios eslóganes circulando, como de quitarle los fondos a Carabineros, o quitarle, digamos, o deshacer Carabineros, o empezar de nuevo con Carabineros, cualquier cosa que signifique eso, digamos. Nosotros acá tenemos que tomarnos en serio el tema de Carabineros, tenemos que hacer una reforma, modernizarlo, pero esto naturalmente, en contra de lo que dice mucha gente, que es como sacarle el piso económico a Carabineros, esto requiere plata, hay que ponerle probablemente plata a Carabineros para que las capacitaciones sean mejores pagados. A veces Carabineros vienen de entornos vulnerables, y se pueden dar reacciones que tienen que ver con falta de preparación y de un contexto muy violento. Entonces ahí nos falta, estamos al debe, claramente tenemos que hacer algo con nuestras policías, pero es con la policía, no sin la policía. Si uno no le da no por cambiarle el nombre a Carabineros o sacarle plata, esta cuestión va a funcionar, digamos. Y bueno, y ahí también se mete un poco el tema de qué estamos haciendo con el Estado. Hay corrupción en el Estado, o sea, el caso del Paco Gate y el Milico Gate se suman a un montón de ineficiencias y de mal uso de recursos que ocurren a todo nivel. Digamos, yo fui funcionario público, trabajé en la Fiscalía Nacional Económica varios años, y hay funcionarios muy buenos, y también hay funcionarios que llegan por pituto de alguien, digamos. Y eso pasa. Yo creo que nuestras instituciones están haciendo agua en gran parte porque muchas veces se ve el Estado por parte de los partidos políticos, ojo, de derecha y de izquierda, si acá uno no tiene por qué hacer la distinción. Ven esto como un botín político, y claro, cuando uno empieza a meter gente que no está capacitada al Estado para pagar favores políticos, ¿quién no conoce a alguien? A mí me ha pasado, o a quién no le ha pasado, que no queda en un cargo porque se lo ganó el amigo de, o él, la persona que trabajó en la campaña política de. Entonces, eso, si es que no cambiamos eso, podemos hablar de un montón de cosas, de subir impuestos, de un montón de cosas, pero si el vehículo que está encargado de la redistribución de los recursos no anda funcionando bien, podemos hacer un montón de cosas y no va a funcionar, y Carabineros me parece que es un ejemplo de eso, digamos. Y a mí hay una cuestión que me preocupa mucho, que es el tema, y volviendo al proceso constituyente, el tema de la violencia. El tema de la violencia es un tema muy complicado para el proceso en el que estamos entrando, porque se ha visto, yo mencionaba hace un tiempo el tema del proceso de Bolivia, donde
afuera de la convención había gente enfrentándose, no dejaban entrar a los convencionales, y deliberar así, yo me imagino que cualquier persona entenderá que es muy complicado. O sea, deliberando, por ejemplo, acá en el caso Mandujano, claro, hubo gente que quemó un inmueble, una FP. Imagínense si mientras están sesionando los convencionales, afuera se están quemando los edificios, y a nadie le debería parecer raro con lo que vemos en Plaza Italia día a día que esto pueda suceder. Uno dice como, no, esto es Chile y esas cosas no pasan, pero bueno, si llegan a pasar y han pasado, vamos a estar en un problema, porque deliberar en esas condiciones no es así. Y de hecho, me gustaría conocer acá de mis compañeros de candidatura, digamos, no somos compañeros, pero de los candidatos que están acá, me gustaría conocer su opinión respecto a un proyecto que apoyaron ambos, creo que la senadora Proboste de la DC y también el Frente Amplio, que es de indulto a los que llamaron presos políticos, que después de organizaciones internacionales como Human Rights Watch salió diciendo que no correspondía hablar de eso, y por ejemplo la Asociación de Fiscales salió diciendo no hay nadie en prisión preventiva, son delitos graves, digamos. O sea, de los delitos graves no hay nadie en prisión preventiva por haber ido a una protesta. Entonces quiero saber, y me imagino que la ciudadanía también, ¿qué opinan de ustedes respecto a esto? Porque uno no puede estar, o sea, la democracia es incompatible con la violencia. No hay ninguna posibilidad de que podamos deliberar si es que alguien pone una pistola en la mesa o afuera se está quemando todo. Eso me parece que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, yo ahí me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a este proyecto que presentaron gente o personas respecto a las cuales, o sea, que están asociadas al cupo por el que usted está yendo a constituyente. Yo creo que a la gente le interesa saber, porque acá han pasado un montón de cuestiones, se han quemado cosas, han habido heridos, y a mí me parece que deliberar en esas condiciones está muy mal. Volviendo al tema del malabarista, para decir algo, a mí me parece también muy apresurado las conclusiones que se sacaron, sobre todo un video que debería estar en las escuelas de periodismo, que justo se cruza un auto cuando ocurre el hecho. Entonces, respecto a ese tema, me gustaría decir que esperemos que la justicia actúe. Ahí están todos los videos, están los antecedentes. Y les dejo la pregunta a los demás candidatos. ¿Qué opinan de este proyecto de indulto? Javiera, partamos primero con lo que te consultaba respecto a este, para muchos, excesivo gasto que realiza Chile en lo que es defensa, y cómo debería ser esta reforma a Carabineros de Chile. ¿Debe desaparecer la institución y partir de cero? ¿Debe haber un proceso de modernización? Por ejemplo, leía un artículo internacional que decía que Chile es uno de los pocos países que quedan en el mundo utilizando armamento de fuego, cuando el resto está, por ejemplo, utilizando armamento electrónico que inmoviliza. Y si uno se pone a pensar, pucha, si el carabinero hubiera tenido ese tipo de pistola, probablemente el malabarista no hubiera estado muerto y no se hubiera armado, lamentablemente, todos los episodios que vimos en Pichilemu. ¿Por dónde irías tú en base a estos dos temas? Y además, por supuesto, si deseas responder a la intervención de Rodolfo. Ningún problema, Marcelo. Sí, un montón de temas. Yo creo que hay que partir por lo primero. Acá, más allá de la calidad del video, es inaceptable que un control de identidad termine con una persona muerta. O sea, eso uno puede, yo no soy juez, y probablemente esto está siendo materia de la justicia, pero como país no podemos aceptar que un control de identidad, con todo el cuestionamiento que ya tiene esa medida, termine en una persona muerta. Eso es lo que hablamos de un pacto social donde ponemos al centro la persona humana, finalmente. Y para eso, primero hay que señalar que los constituyentes no van a reformar Carabineros. En esto hay que ser honestos. Los constituyentes lo que sí pueden hacer es crear una política más receptiva a lo que quiere la ciudadanía, a lo que quiere la gente. Porque requerimos, efectivamente, cualquier democracia para poder funcionar requiere una policía legitimada. Eso lo sabemos todos, y yo creo que eso nos une a todos. Y por eso esta demanda por reformar o reemplazar Carabineros es no para hacerla desaparecer. Lo que yo escucho acá es una demanda compartida mayoritaria que demanda una policía legitimada que ponga los derechos humanos en el centro de la formación y de su funcionamiento. Y eso, al parecer, es no escuchado, es como si nadie lo escuchara.
porque nuestra política actual es poco receptiva de la demanda ciudadana. Por eso finalmente, para muchos, lo único que queda es salir a la calle a manifestarse de forma pacífica, que es un derecho humano también, pero no puede ser el único. Tenemos que crear una política más receptiva, y para eso, por ejemplo, vuelvo al tema de los mecanismos de participación. Todos esos tipos de mecanismos de participación permiten generar una política más receptiva de lo que quiere la ciudadanía. O sea, si existen formas en que las mujeres, los hombres, la ciudadanía puedan incidir en lo que se está discutiendo en el Congreso, no me cabe la menor duda que algo tan urgente como reformar Carabineros para poner los derechos humanos en el centro de su funcionamiento sería un tema político con urgencia que se resolvería de forma más fácil. Vemos que eso no ocurre porque nuestra política como que estuviese trabada porque se sigue haciendo como antes. Así que ser clara, los constituyentes no vamos ni a reformar Carabineros, ni tampoco a legislar indultos. Eso es materia del sistema político que se va a crear o que se va a reemplazar por la nueva Constitución. Y en eso lo esencial es generar una política mucho más receptiva. Manuel, la misma pregunta. ¿Cómo definirías tú el excesivo, para muchos, gasto de defensa que ha realizado Chile? Que muchas veces uno dice, no, si hay que estar preparado en caso de cualquier cosa. Ahora están apareciendo teorías conspirativas que a Chile le pueden declarar la guerra a cualquiera de los países limítrofes por la cantidad de vacunas que tiene. Incluso puede llegar a haber hasta una guerra bacteriológica producto de... Entonces uno empieza a generar muchos cuestionamientos en base al gasto público que ha generado, y el gasto público de cierta manera igual se puede limitar a través de la Constitución, generando ciertos parámetros. ¿Cómo ves tú esa situación y cuál es tu posición respecto a este movimiento que quiere reformar Carabineros de Chile, a los más extremistas haciéndolos desaparecer y partir de cero, y otro generando un concepto más de modernización? Primero haría algunas diferencias y precisiones que me parecen relevantes. Javiera tiene razón, nosotros no vamos a hacer la reforma de Carabineros, por lo tanto lo que voy a vertir ahora va a ser una opinión política respecto a aquello, y separar lo que es el gasto en defensa con lo que es el gasto en fuerzas de orden. El gasto en defensa respecto a las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden pertenecen al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Solo como titular, creo absolutamente en la subordinación civil de todas las Fuerzas Armadas y de orden. Eso lo primero. Lo segundo, creo que siempre el poder civil tiene que estar por sobre. Lo segundo, creo que evidentemente tenemos que revisar el gasto en defensa en el país. Si bien viene una pequeña caída, y eso es una cuestión no solamente que sucede en Chile, sino que también en el resto de América Latina, en 1 o 2 puntos porcentuales ha ido en disminución el gasto en defensa. Ahí me gusta más un país, evidentemente, que invierta en salud, en educación o en pensiones antes que en armas. De eso no me cabe la menor duda. Y respecto a Carabineros, concuerdo con lo que se ha dicho acá. ¿En qué sentido? Cualquier democracia sana necesita confiar en su policía. Lo necesitamos. Y necesitamos una policía que sea preventiva, que actúe bien, que tenga procedimientos claros. En ese sentido, Carabineros, yo no solamente creo que tiene que reformarse, yo creo que tiene que haber una refundación que tiene que ver no solo con sus procedimientos, no solo con su formación, sino con recuperar la confianza ciudadana. El año 89, Carabineros era una de las instituciones más desprestigiadas en la ciudadanía. Y a 20 años de democracia, el año 2009, Carabineros de Chile era una de las instituciones más queridas de Chile. Estamos hablando hace solo 10 años atrás. Y hoy día todos sabemos lo que está sucediendo y un poco esta confianza rota entre buena parte de la ciudadanía y Carabineros de Chile. Yo quiero que a Carabineros y que a la policía le vaya bien, porque creo que de esa manera también le va bien al país, pero sí creo que se requiere de reformas profundas, y ahí sí siento que el sistema político, tanto el Parlamento como el Ejecutivo principalmente, que tiene harto de iniciativa legislativa en esta materia, han estado absolutamente lentos, porque nos venimos hablando un año completo respecto a la reforma Carabineros, pero el gobierno no ha hecho las indicaciones, no ha ingresado indicaciones que son de su exclusiva potestad para que sean discutidas en el Parlamento. Y respecto a la pregunta de Rodolfo, que yo no me voy a hacer loco, respecto al indulto, a mí lo que me gusta es que el Ministerio Público funcione bien. Lo que me gusta es que el Ministerio Público funcione bien.
Y hemos visto dos tipos de casos. Primero, en temas de derechos humanos, más de 2.500 denuncias, porque tenemos 4 informes internacionales, Human Rights Watch, Alta Comisionada de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio director de los derechos humanos en Chile lo ha dicho así, Sergio Mico, que han existido violaciones y solamente han habido 9 formalizaciones. Y en cambio también vemos que han habido problemas de procedimiento, de detenciones fuera de orden en gente que estuvo movilizándose. Yo me movilicé prácticamente todo el estallido social. Y en eso creo que también había gente que hacía de caldo de cultivo marchas que eran pacíficas y hacían un foco de delincuencia. Y yo no creo en la violencia como forma de instalar los temas. Como también creo que en Chile existen otros tipos de violencia hacia la mujer, económicas, discriminación, etc. Pero respecto a creer que por la vía de la violencia, por la vía de destruir a pymes, por la vía de destruir negocios locales, se logran las cuestiones, no lo creo. Yo me siento identificado por esa amplia mayoría, por el 99% que marchábamos en paz, que exigíamos demandas que creíamos justas, que queríamos cambiar este modelo y que afortunadamente hoy día eso ha desembocado en un proceso constituyente. Pero sí siento que el Ministerio Público ha estado absolutamente lento y ha estado falto, no sé si llamarle de carácter o de criterio, pero sí yo esperaría más, tanto en la formalización de aquellos que llevan 10 o 12 meses en prisión preventiva sin que se avancen las investigaciones, como también en aquellas materias de violaciones a los derechos humanos, en donde solo 9 formalizados de más de 2.000 denuncias, en donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha actuado como querellante. Me parece que no solamente hay que ver un lado de la balanza, sino que ambos, porque es la única manera de no caricaturizar este tipo de discusiones. Estimados, quedan 5 minutos de programa. Les voy a dejar los micrófonos abiertos a cada uno para que puedan redondear alguna teoría o algo que les haya quedado en el tintero, por supuesto, y llamar a la ciudadanía a informarse, a saber más de la propuesta de cada uno de ustedes. Por favor, parto contigo, Javiera. Sí, en ningún caso quiero aclarar algo, en ningún caso me quise hacer la loca. Yo creo que había quedado bastante claro desde el comienzo que yo soy una defensora del derecho a movilizarse socialmente de forma pacífica. Y creo que la primera intervención fue bastante clara en eso. No podemos... ¿En contra, entonces? ¿Cómo? ¿Estás en contra del proyecto de indulto, entonces? O sea, yo soy una defensora de la movilización democrática y pacífica. Por tanto, y creo que cualquier proyecto de ley tiene que ser efectivamente discutido. Estoy en contra efectivamente de indultar a quienes han ejercido la violencia efectivamente para motivos políticos, pero sí creo que incluyendo este tipo de proyectos podemos quedar, al menos la ciudadanía, informarnos de estos casos que señalaba Manuel, de que gente que está en prisión preventiva, ahí no estamos hablando de un indulto, no estamos hablando de alguien condenado, ¿no es cierto? Estamos hablando de alguien con el que no se ha terminado la investigación y que lleva más de 1 año preso. Entonces, no me voy a hacer la loca en ningún caso. Yo defiendo el derecho a manifestarse, creo que es por eso que estamos acá los 3 sentados, y creo que eso hay que ser bastante honesto con la ciudadanía, decirlo. Si estamos sentados acá fue porque la gente se movilizó, ¿no es cierto? Pero en ningún caso voy a apoyar la movilización violenta. Pero ojo, que acá hay gente en prisión preventiva que no se ha determinado que ha cometido los delitos. Entonces el principio de inocencia, que es materia constitucional, tiene que estar también en el primer lugar. Y lo segundo, referido a lo que decía Manuel sobre el presidente y el Congreso, en que de alguna manera no han permitido avanzar en el proyecto de ley, bueno, eso también es materia constitucional también, sobre cuáles son las atribuciones del presidente del Congreso, y ahí hay que avanzar dejando de lado este hiperpresidencialismo junto a la centralización del poder que hoy día no permite que se tomen las decisiones que la ciudadanía demanda y que tiene como prioridades. Eso, y llamarnos efectivamente a seguir informándonos todos y debatir, porque efectivamente es en este proceso donde podemos implantar una nueva semilla de un nuevo pacto social más inclusivo, donde estemos las mujeres y nuestras necesidades. Primera vez que vamos a estar el 50% de las convencionales van a ser mujeres, y ello no ocurrió nunca en el mundo, así que el llamado a participar, obviamente. Muchas gracias, Javiera. Rodolfo, también tu turno, si necesitas redondear alguna idea, hacer un llamado a la ciudadanía, por supuesto, las pantallas de Pingüino Multimedia para ti.
Sí, me faltó ahí Manuel a favor o en contra del proyecto de indulto, que algo dijo pero no se la jugó. Me parece que es un tema relevante porque la violencia, si hay algo que puede frustrar este proceso constituyente, que se ha visto en otros lados, es la violencia. Entonces me parece muy bien que fijemos postura en torno a estos temas porque hay grupos políticos que han levantado esto, que están asociados también a las listas donde va Javiera y Manuel, entonces me imagino que a la gente de sus casas le va a gustar escuchar esto, cuál es su posición. Y para finalizar, comentarle a la gente que está en la casa que nosotros estamos trabajando duro, vamos a estar en las calles, queremos que nos exijan, queremos que nos pregunten, queremos que nosotros seamos un buzón, digamos, de la comunidad para poder levantar el malestar y llevarlo con una propuesta de cambio a la nueva constitución, un proyecto político. Nosotros no estamos nuestro proyecto político no es generar un mejor clima para hacer negocios, porque eso no es un proyecto político. Nuestras ideas están súper claras, están arriba, exíjale a sus candidatos que las suban también para poder empezar a comparar, porque si no, esta cuestión es puro hablar y viene uno y dice cualquier cosa y después dónde están las propuestas y dónde están los puntos fijados. También hago una invitación a la gente a participar. Este proceso, yo creo que acá estamos los tres de acuerdo que también solo va a salir bien si logramos participar, si logramos hacer esta constitución entre todos. Esto puede salir muy bien y podemos salir de la crisis en la que nos encontramos. Esto es una oportunidad y tenemos que aprovecharla, pero tenemos que hacerlo entre todos. Y finalmente también a las personas que nos escuchan, un llamado a vacunarse y a tener cuidado, porque el tema del COVID es un tema que nos ha azotado a todos con pérdidas personales y acá que estamos viendo una pequeña salida del túnel, digamos, aprovecharla y aprovechar el tema de la vacunación, vacunarse, tener cuidado y hacer todo responsablemente. Les invito a conocer nuestras propuestas, están a través pueden meterse en nuestras redes sociales, ahí están los links, hacernos preguntas, acérquense, nosotros vamos a estar en la calle, conózcanos, queremos cambiar la política, somos rostros nuevos, pero también con ideas nuevas, y vamos a ir a dar la pelea. Muchas gracias, Rodolfo. Manuel, también tu tiempo para redondear alguna idea, volver a responder la interpelación de Rodolfo y, por supuesto, el llamado a la ciudadanía. Sí, primero, yo no es que esté en contra de una violencia, sino que de todos los tipos de violencia. Y en ese sentido nos hemos topado con bastantes imágenes violentas durante el 2020. Para mí una que me violentó mucho fue cómo ver el candidato presidencial del exministro Briones, del partido que patrocina la candidatura de Rodolfo, celebraba casi con champaña en el Parlamento cómo el ingreso familiar de emergencia se quedaba estancado en 65.000 pesos y así gente tuvo que recurrir a sus recursos previsionales para poder parar la olla literalmente. Yo creo que todas esas violencias tenemos que erradicarlas de nuestra sociedad e invito a la ciudadanía a conocer nuestras propuestas también a través de las redes sociales, pero también a participar, que ingresen a www.magallanesconstituyente.cl y puedan darnos sus ideas y seleccionar qué tipo de constitución quieren, qué tipo de modelo de Estado, de modelo presidencial, de modelo parlamentario, de qué forma se imaginan ustedes este nuevo pacto social que tenemos que escribir entre todas y todos. Invito también a que conozcan a los candidatos. Vamos a ver gente que ni siquiera conoce la región. Hay algunas listas que incluso enarbolan las banderas del regionalismo y varios de sus candidatos van a tener que llegar con Google Maps a algunas de las poblaciones de nuestra región. Así que invito a que conozcan proyectos nuevos. Aquí hay 3 proyectos nuevos de gente renovada, gente que buscamos oxigenar la política, que venimos con una nueva forma de hacer las cosas y nada, pues invitar a confiar. Vamos a estar en la calle absolutamente todos los días que las condiciones sanitarias lo permitan. Esperamos sea un proceso muy participativo, deliberativo y en donde la gente nos conozca, sepa qué es lo que pensamos, lo que proponemos y que ojalá podamos entre todas y todos construir esta casa común. Y muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Y gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes, muchachos, Rodolfo, Javiera, Manuel. Gracias, fue un gusto haber compartido con ustedes, haberlos tenido por primera vez. De hecho, son los primeros constituyentes que están acá en contingencia, así que agradecido por haber sido parte de este programa.
quedan muchas dudas pendientes, quedan muchos temas por seguir conversando, así que espero también que no sea la única vez que nos volvamos a topar. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes y por favor, al momento de hacer campaña, si va a ser presencial, recuerden distanciamiento físico, uso de mascarilla y todo el máximo cuidado para que la pandemia trate de seguir de a poquitito yéndose de nuestra región. Un abrazo gigante a los tres y muchas gracias por haber participado. Chao. Chao, Chao, chao. Javiera. Chao, Marcelo, Manuel. chao. Chao, Marcelo. Chao, Rodolfo, un Para la abrazo. gente de su casa. Chao, chao. Vamos poniendo fin entonces a la contingencia del día de hoy, 14 horas ya con 3 minutos. Nosotros nos vamos a reencontrar en 7 días más con otros candidatos, porque no tan solo constituyentes van a ir en la papeleta del 11 de abril, también vienen las de alcaldes, las de concejales y, por supuesto, las de gobernadores regional. Un abrazo gigante, nos reencontramos en 7 días más cuando nuevamente en las pantallas de Pingüino Multimedia esté al aire Contingencia. Que esté muy bien. Chao. Pingüino Multimedia presentó